Hay una batalla que no se ve. Una guerra silenciosa que no se libra con espadas ni ejércitos, sino con números, facturas y deudas que oprimen el alma. Cada noche, millones de personas oran por un milagro financiero, sin saber que lo que enfrentan no es solo un problema económico, es una estrategia espiritual. El enemigo ha descubierto un secreto. Si logra mantenerte endeudado, logra mantenerte esclavo. Si logra atarte con preocupaciones, te roba la fe. Y cuando la fe se apaga, los sueños mueren. Pero escucha bien. Dios nunca te creó para ser esclavo de las deudas, sino para ser administrador de su abundancia. Fuiste diseñado para gobernar, no para deber. Fuiste llamado a ser cabeza, no cola. El enemigo quiere que creas que no hay salida, que ese ciclo de facturas, intereses y angustia nunca terminará. Pero esta noche, el Espíritu de Dios te dice, yo puedo romper esa cadena. Porque la deuda no es tu destino. La pobreza no es tu identidad. La escasez no es tu herencia. Cristo no solo vino a salvar tu alma. Vino a liberar tu vida completa, incluso tus finanzas. Así que abre tu corazón. Porque en los próximos minutos, el cielo va a hablarte. Vas a entender por qué el enemigo quiere mantenerte endeudado. Y vas a descubrir cómo Dios te puede hacer libre, completamente libre. Por eso que el enemigo quiere mantenerte endeudado. Una revelación. Una verdad que puede romper el ciclo de opresión. Y abrir las puertas de tu libertad financiera en Cristo Jesús. La historia de Débora, aprisionada por el peso de las deudas. Débora era una mujer de fe. De esas que oran cuando todos duermen. Que levantan las manos en medio de la tormenta y dicen, Dios sigue siendo bueno. Servía en la iglesia, ayudaba a los necesitados. Siempre tenía una palabra de consuelo para otros. Pero dentro de ella, había una batalla que nadie veía. Las deudas la estaban consumiendo. Cada mes, el dinero desaparecía como agua entre los dedos. Trabajaba sin descanso, pero al mirar su cuenta bancaria, el número siempre era el mismo, casi nada. El enemigo había encontrado una forma sutil de aprisionarla. No con cadenas de hierro, sino con intereses, cuotas y preocupaciones. Y cada vez que Débora intentaba avanzar, una nueva deuda aparecía, más grande, más pesada. Por las noches, se sentaba frente a una mesa llena de facturas. El reloj marcaba la medianoche. Y ella, con los ojos cansados, susurraba una oración. Señor, te sirvo, te amo, pero ¿por qué vivo así? ¿Por qué siento que mi esfuerzo nunca alcanza? A veces, el silencio era su única respuesta. Pero esa noche, algo fue diferente. Mientras hojeaba su Biblia, sus ojos se detuvieron en un versículo que parecía arder. El rico domina sobre los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22 versículo 7. Sus manos temblaron. Esa palabra cayó sobre su corazón como un relámpago. Sintió que el Espíritu Santo le hablaba con una voz suave, pero firme. Débora, esta deuda no es solo un número, es una prisión espiritual. El enemigo quiere mantenerte endeudada porque así te mantiene rehén. Sin paz, sin visión, sin libertad. Pero yo no te llamé para vivir oprimida. Te llamé para ser libre. Esas palabras atravesaron su alma. Por primera vez entendió que las deudas no eran solo un problema del banco. Eran una estrategia del infierno para detener su propósito. Ella cayó de rodillas y lloró. Lloró por el cansancio, por la vergüenza, por el miedo. Pero en medio de su llanto, nació una decisión. No voy a ser más esclava del miedo. No voy a vivir atada a las facturas. Si Dios me llama libre, voy a caminar como libre. Desde esa madrugada, todo comenzó a cambiar. No fue fácil. Las cuentas seguían llegando, los desafíos seguían allí. Pero algo había despertado dentro de Débora. Una fe nueva, una determinación santa. Comenzó a orar por sabiduría, no solo por dinero. A pedir dirección, no solo milagros. A confiar en que Dios podía darle estrategias para salir del pozo financiero. Cada vez que pagaba una cuenta, lo hacía con gratitud. Decía, esta deuda no tiene poder sobre mí. Cada pago es una cadena menos. Empezó a escribir un plan. Anotaba gastos, eliminaba lo innecesario. Y por primera vez en años, comenzó a sentir paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había comprendido algo poderoso. La libertad financiera no empieza con dinero, empieza con revelación. La revelación de que Dios no bendice el desorden, sino la obediencia. Y que la fe verdadera no ignora las cuentas, pero enfrenta las deudas con una mentalidad de victoria. Débora entendió que cada deuda era una oportunidad para ver la fidelidad de Dios. Que cada paso hacia la organización era un acto de adoración. Y que cada vez que resistía el impulso de endeudarse más, estaba declarando: mi confianza está en el cielo, no en el crédito.
Pasaron meses. Y poco a poco, los números comenzaron a cambiar. La presión en su pecho se volvió más ligera. La ansiedad que antes la consumía fue reemplazada por esperanza. Una noche, mirando sus cuentas, se dio cuenta de algo asombroso. Había pagado más de la mitad de sus deudas. Sonrió entre lágrimas. Y en su corazón escuchó una voz. ¿Ves, Débora? Cuando tú haces tu parte, yo me encargo del resto. Esa fue su victoria. No solo financiera, sino espiritual. Porque entendió que la verdadera libertad no era tener mucho, sino no depender de nada más que de Dios. Y desde entonces, su historia cambió. Ya no vivía contando los días hasta el próximo pago. Vivía contando los milagros. Hoy, cuando Débora mira hacia atrás, dice con firmeza: las deudas fueron el instrumento que el enemigo usó para oprimirme. Pero Dios las usó para enseñarme a confiar. Aprendí que la deuda puede ser una prisión, pero también puede ser el lugar donde Dios rompe tus cadenas. Y así, en esa madrugada de lágrimas y revelación, Débora descubrió el secreto que muchos aún no entienden. El enemigo no quiere tu dinero, quiere tu libertad. Porque un hijo de Dios libre de deudas es un hijo de Dios libre para cumplir su propósito. La deuda es un arma espiritual de opresión. La mayoría de las personas creen que la deuda es solo un tema financiero. Un número en una hoja, un contrato con el banco, una consecuencia de las circunstancias. Pero en el reino espiritual, la deuda es una estrategia. Una trampa sutil que el enemigo usa para desgastar tu fe, robar tu paz y silenciar tu propósito. Débora lo descubrió con el tiempo. Ella pensaba que debía dinero, pero comprendió que lo que realmente debía era paz. Cada noche que no dormía, cada día que trabajaba sin ver frutos, era una prueba más de que algo más profundo estaba sucediendo. El enemigo no se conforma con vaciar tu bolsillo, quiere vaciar tu alma. Porque cuando logras endeudarte, te preocupas. Y cuando te preocupas, dejas de creer. Y cuando dejas de creer, ya no oras con fe, solo con desesperación. La deuda es una prisión que se alimenta de tus pensamientos. Te dice: nunca saldrás de aquí. Siempre estarás corriendo detrás del dinero. Tu esfuerzo nunca será suficiente. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir en un ciclo de culpa, ansiedad y frustración. Pierdes el gozo, pierdes el sueño, pierdes el enfoque. Y ese es el plan. Porque un creyente preocupado es un creyente paralizado. Un corazón lleno de miedo no puede recibir las promesas del cielo. El enemigo sabe que si logra controlar tu mente, puede controlar tu destino. Y la deuda es una de sus armas favoritas. Pero escúchame, amigo. Dios no te creó para vivir bajo el dominio de los números, sino bajo el dominio de su palabra. Su propósito no es verte corriendo detrás del dinero, sino ver el dinero sirviendo al propósito que Él te dio. Débora comenzó a notar algo espiritual en todo esto. Cada vez que ella se preocupaba, su fe se debilitaba. Cada vez que decía no puedo, su espíritu se encogía. Y fue entonces cuando recordó un versículo que cambió su visión. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23 versículo 1. Ella se detuvo en esa frase. Nada me faltará. No nada me sobrará, sino nada me faltará. Eso significa que Dios no promete lujo. Promete provisión. Y su provisión siempre llega con propósito. El enemigo quiere que vivas en deuda. Porque sabe que una mente ocupada en el dinero no tiene tiempo para soñar con el reino. Una persona oprimida por los intereses no puede invertir en lo eterno. Una mente agotada por las facturas no tiene espacio para escuchar la voz de Dios. Por eso, la deuda no es solo una carga, es un arma. Una táctica diseñada para que gastes tu energía espiritual en sobrevivir, en lugar de avanzar. Pero cuando entiendes esto, algo cambia. Empiezas a luchar de una manera diferente. Ya no peleas con calculadoras, sino con oración. Ya no te quejas del sueldo, sino que declaras promesas. Ya no te sientes víctima del sistema, porque sabes que tú perteneces a un reino que no depende de la economía del mundo. Débora comenzó a ver su batalla como una guerra espiritual. No contra el banco, sino contra la mentalidad de esclavitud. No contra las cuentas, sino contra el miedo. Ella empezó a orar así: Señor, no permitas que mi corazón se convierta en esclavo del dinero. Enséñame a confiar en ti más que en los números. Dame fe para creer que aunque hoy no tengo mucho, tú puedes multiplicar lo poco en mis manos. Y fue en ese momento cuando el Espíritu Santo le reveló algo profundo. La deuda no puede dominar a quien vive bajo mi gobierno. Porque cuando Dios gobierna tu corazón, ninguna deuda puede gobernar tu mente. Amigo, la deuda no es solo un problema económico. Es un sistema que intenta apagar la voz de Dios en tu vida. Quiere mantenerte cansado,
ocupado, distraído, para que nunca te levantes con poder y propósito. Pero escucha esta verdad. La fe no niega las deudas, pero las enfrenta con autoridad. La fe no dice no debo, dice no seré dominado por esto. Cuando confías en Dios, tus circunstancias pueden no cambiar de inmediato, pero tu espíritu cambia en el instante. Y cuando tu espíritu se levanta, el cielo comienza a moverse a tu favor. Débora lo experimentó. Cuando dejó de quejarse y comenzó a declarar la palabra, su ambiente cambió. Su mente se fortaleció. Su corazón recobró paz. Y eso fue el comienzo de su verdadera libertad. Hoy, quizás tú también estás como ella, con facturas sobre la mesa, con números que no cuadran, con un corazón cansado de intentarlo. Pero Dios te dice: hijo mío, el enemigo te quiere esclavo, pero yo te llamo libre. La deuda quiere mantenerte atado al pasado, pero Dios quiere llevarte hacia un futuro de propósito y provisión. Y mientras tú creas, obedezcas y camines en fe, el poder de esa opresión se romperá. Porque al final, no se trata de dinero. Se trata de autoridad espiritual. Y cuando un hijo de Dios se levanta con autoridad, toda cadena invisible comienza a caer. La deuda puede ser una prisión, pero Cristo es la llave que abre todas las puertas. Y cuando Él te libera, no solo te da recursos, te devuelve el poder de soñar. El comienzo de la libertad es un corazón fiel. La libertad no empieza cuando pagas tus deudas. Empieza cuando decides poner a Dios en primer lugar. Débora había entendido que su lucha no era contra el dinero, sino contra la falta de orden, de fe y de sabiduría espiritual. El enemigo la había mantenido enfocada en lo que no tenía, pero Dios quería enseñarle a honrar lo que sí tenía. Un día, mientras oraba, el Espíritu Santo le habló: Débora, no busques abundancia antes de aprender fidelidad, porque el corazón que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Y esas palabras se quedaron grabadas en su alma. Desde entonces, Débora comenzó a cambiar su manera de vivir. Antes, cada vez que recibía su salario, corría a pagar las facturas, los préstamos, los compromisos. Ahora, hacía algo diferente. Separaba su diezmo, apartaba su ofrenda, y decía con una sonrisa: primero, Dios. Luego, todo lo demás. No fue un acto religioso, sino un acto de confianza. Cada vez que honraba a Dios, su espíritu se fortalecía y su mente se llenaba de paz. Débora entendió que la verdadera libertad financiera no comienza en el banco, sino en el altar. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar en tus finanzas, Él ordena todo lo demás. La fidelidad no se trata de cantidad, sino de prioridad. Poco a poco, comenzó a ver resultados. Dios no le dio una lotería, le dio sabiduría. Le enseñó a planificar, a anotar sus gastos, a distinguir entre necesidad y deseo. Empezó a cocinar más en casa, a evitar los impulsos de compra, a agradecer por lo que tenía. Cada pequeño cambio era una victoria espiritual. Cada decisión correcta era una semilla de libertad. Débora comenzó a escribir en su diario: hoy aprendí que el orden también es una forma de adoración. Cada vez que controlo mis gastos, demuestro que confío en la provisión de Dios. Ser fiel en lo poco es prepararme para recibir lo mucho. Quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Lucas 16 versículo 10. Ese versículo se convirtió en su lema diario. Los meses pasaron, y algo comenzó a florecer dentro de ella. Ya no se quejaba. Ya no contaba las horas para el próximo pago. Su corazón había cambiado. Y cuando el corazón cambia, el cielo responde. Un día, una oportunidad inesperada tocó su puerta. Una amiga la recomendó para un nuevo trabajo, con un mejor salario y mejores condiciones. Y aunque su experiencia era limitada, el favor de Dios abrió la puerta. Cuando recibió su primer sueldo en el nuevo empleo, Débora lloró. No por el dinero, sino porque entendió que Dios había visto su fidelidad en lo pequeño. El Espíritu Santo le susurró: ¿ves, hija? La fidelidad abre puertas que el dinero no puede comprar. Débora comprendió que la prosperidad no se trata de tener más, sino de administrar mejor lo que ya tienes. Que la bendición de Dios no se mide en cifras, sino en paz, propósito y plenitud. Cada vez que pagaba una deuda, ella decía en voz alta: esto no es solo un pago, es una cadena menos. Cada factura cancelada es una victoria espiritual. Y así, paso a paso, comenzó a caminar hacia la libertad total. Pero había algo más profundo. La fidelidad no solo cambió su economía, cambió su corazón. Antes, temía cada nueva factura. Ahora, veía cada desafío como una oportunidad para confiar más.
La ansiedad fue reemplazada por esperanza. La preocupación, por oración. El miedo, por fe. Y entonces, una noche, mientras meditaba, el Espíritu Santo volvió a hablarle. La deuda no se vence solo con dinero. Se vence con obediencia. Porque cuando tus decisiones honran mi nombre, yo me encargo de proveer lo que te falta. Débora sonrió. Sabía que aún no estaba completamente libre. Pero dentro de ella ya lo estaba. La cadena más pesada, la del temor, había sido rota. Porque entendió algo que cambiaría su vida para siempre. La libertad financiera no comienza con abundancia. Comienza con fidelidad. El dinero puede traer comodidad. Pero solo la fidelidad trae paz. Y la paz es el verdadero tesoro del reino. Amigo, si tú también deseas ser libre, no esperes a tener mucho para empezar a ser fiel. Empieza hoy, con lo que tienes. Y Dios hará lo que tú no puedes. Porque Él no busca bolsillos llenos. Busca corazones obedientes. Y cuando encuentra uno así, no solo lo bendice, lo convierte en un canal de bendición para otros. Traed los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Malaquías 3 versículo 10. El comienzo de tu libertad está más cerca de lo que crees. Solo necesitas un paso, poner a Dios primero. La guerra invisible, rompiendo el ciclo de la esclavitud. No toda batalla se libra con armas que se pueden ver. Algunas guerras se pelean en silencio. En la mente, en el corazón, en los pensamientos que nadie escucha. Débora había aprendido a ser fiel. Pero ahora Dios quería enseñarle a luchar. Porque la verdadera libertad no solo se alcanza con fe. Se defiende con perseverancia. Ella ya no estaba oprimida por las facturas. Pero aún sentía la presión de un enemigo que susurraba cada día. Volverás a caer. No podrás sostenerte. Tu esfuerzo será en vano. Esa voz era constante. Era la guerra invisible. El enemigo no pelea con espadas, pelea con pensamientos. Si logra hacerte dudar, te debilita. Si logra llenarte de miedo, te paraliza. Y si logra convencerte de que no vale la pena seguir, entonces, sin tocarte, ya te ha vencido. Débora comprendió que la esclavitud financiera no se mantiene por los números, sino por la mentalidad. Una persona puede salir del banco, pero seguir siendo esclava en la mente. Por eso, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su interior. Cada vez que el miedo tocaba la puerta, ella respondía con la palabra. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8 versículo 32. La verdad no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia tu posición frente a ellas. Débora dejó de hablar de sus deudas como problemas, y comenzó a llamarlas procesos. Dejó de decir no puedo, y empezó a declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue entonces cuando algo comenzó a romperse en lo invisible. Cada pensamiento negativo fue reemplazado por una promesa. Cada temor fue enfrentado con un acto de fe. Cada caída se convirtió en una oportunidad para levantarse más fuerte. La guerra invisible es así. No se gana con fuerza humana, sino con una mente renovada por la palabra de Dios. El enemigo quiere mantenerte ocupado en lo externo, para que nunca atiendas lo interno. Quiere que mires tus deudas y no tu propósito, tus limitaciones y no tus promesas. Pero cuando tu mente es transformada, la esclavitud pierde poder. Una noche, Débora oró diferente. No pidió dinero. No pidió milagros rápidos. Pidió algo que muy pocos piden. Señor, dame sabiduría, no solo provisión. Dame visión, no solo escape. Enséñame a ver las finanzas con tus ojos, no con los del miedo. Y esa oración cambió su destino. Porque cuando dejas de pedir que Dios cambie tus circunstancias, y le pides que cambie tu corazón, Él empieza a abrir puertas que nunca imaginaste. Poco después, llegó una nueva oportunidad laboral. No era algo que ella buscaba, pero era algo que Dios había preparado. Un aumento justo, un ambiente mejor, y sobre todo, paz. La prosperidad de Dios no vino con presión. Vino con propósito. Débora entendió que la verdadera guerra no era con las deudas, sino con la mentalidad que la sostenía. Y una vez que esa mentalidad fue vencida, todo lo demás empezó a alinearse. Amigo, esta es la verdad. No puedes ser libre por fuera si sigues siendo esclavo por dentro. Puedes pagar todas tus cuentas, pero si sigues temiendo el mañana, sigues en prisión. La guerra invisible se gana con decisiones visibles. Orar cuando el miedo grita. Dar cuando parece imposible. Creer cuando las cifras dicen que no. Porque la fe no ignora los hechos, pero los desafía con la verdad.
Porque el arma de nuestra milicia no es carnal, sino poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10 versículo 4. Las fortalezas de deuda, miedo y ansiedad no se caen con esfuerzo humano, sino con fe, obediencia y verdad espiritual. Débora siguió caminando. Y aunque aún tenía retos, su mirada ya era diferente. No veía montañas, veía oportunidades. No veía escasez, veía promesas. El enemigo seguía intentando desanimarla. Pero ahora ella tenía armas. Cada palabra de duda era respondida con una promesa. Cada pensamiento de derrota, con una oración de victoria. Porque cuando conoces tu autoridad en Cristo, ni la deuda ni el sistema pueden detenerte. La guerra invisible termina cuando decides creerle más a Dios que a las circunstancias. Y ese es el poder que el enemigo teme. Porque cuando un hijo de Dios descubre su autoridad, la esclavitud financiera deja de ser un ciclo y se convierte en un testimonio. Débora no solo salió de las deudas, salió de la mentalidad que las mantenía vivas. Y esa, amigo mío, es la mayor victoria que puede experimentar un creyente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12 versículo 2. Porque cuando tu mente cambia, tu realidad también cambia. Y cuando el enemigo ve que no puede controlar tu mente, pierde todo poder sobre tu vida. Las mayores lecciones de la historia de Débora. El sol ya no se sentía igual en el rostro de Débora. Había pasado por noches de angustia, lágrimas silenciosas y días de incertidumbre. Pero ahora caminaba con una nueva luz en los ojos. No era la luz del dinero, era la luz de la libertad interior. Débora había aprendido que la prosperidad no es un evento, sino un proceso, y que la verdadera victoria no llega cuando cancelas la última deuda, sino cuando entiendes para qué Dios te hizo pasar por ese proceso. Un día, mientras organizaba sus papeles y cuentas pagadas, encontró la primera factura con la que había llorado aquella madrugada. La tomó entre sus manos, la miró y sonrió. No la guardó como recuerdo de derrota, sino como testimonio de redención. Y entonces, se sentó con su cuaderno y escribió lo que el Espíritu Santo había grabado en su corazón. 1. La deuda es una prisión disfrazada de necesidad. El enemigo no usa cadenas de hierro, usa préstamos, ansiedad y falsas urgencias. Te hace creer que necesitas lo que no necesitas, para mantenerte atado a lo temporal y distraído de lo eterno. Pero Débora aprendió que cada decisión basada en el miedo es una puerta abierta al enemigo. Y cada decisión guiada por la fe, es una llave que abre el camino a la libertad. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29 versículo 25. 2. La libertad financiera comienza en la mente, no en el banco. Las cifras cambian, pero el corazón es el que decide. Mientras tu mente esté atada a la escasez, tus manos no podrán retener la abundancia. Débora entendió que antes de salir de la deuda, debía salir de la mentalidad de víctima. Porque no se trata de cuánto tienes, sino de quién gobierna tu interior. Y cuando el Espíritu Santo gobierna tu mente, la libertad se vuelve inevitable. Así como piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23 versículo 7. 3. Dios prospera a quien es fiel y disciplinado. La fidelidad no siempre trae dinero, pero siempre trae favor. Y el favor de Dios abre puertas que el dinero no puede tocar. Débora aprendió que los milagros financieros no sustituyen la responsabilidad, la acompañan. Que orar sin administrar es fe sin fundamento, y administrar sin orar es esfuerzo sin dirección. La verdadera bendición es el equilibrio entre fe y sabiduría. El alma del diligente será prosperada. Proverbios 13 versículo 4. 4. La prosperidad de Dios trae paz, no presión. Hay riquezas que llenan bolsillos, y hay bendiciones que llenan corazones. Débora había vivido años de estrés y opresión, pero cuando comenzó a caminar con Dios en fidelidad, experimentó una paz que ningún préstamo podía comprar. Porque el dinero puede pagar cuentas, pero solo la paz de Cristo puede sanar el alma. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Proverbios 10 versículo 22. 5. La generosidad rompe el poder de la deuda. El enemigo trabaja con miedo, pero el reino de Dios se mueve con generosidad. Débora comenzó a dar, incluso cuando aún debía. Daba con alegría, no con culpa. Sembraba con fe, no con temor. Y lo que el mundo llama locura, Dios lo llama principio de multiplicación. Cada vez que daba, algo se rompía dentro de ella. La avaricia, el miedo, la dependencia. Y con cada semilla, el cielo respondía con provisión y favor.
Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Lucas 6 versículo 38. Débora aprendió que vivir endeudado no era su destino, sino una temporada. Y toda temporada tiene un propósito. Enseñarte lo que el dinero nunca podrá comprar. Sabiduría, fe y carácter. Hoy, cuando cuenta su historia, lo hace con una sonrisa llena de gratitud. Dice con voz firme, mirando al cielo: el enemigo quiso mantenerme endeudada. Pero Dios me enseñó a depender del cielo, no del crédito. Me di cuenta de que no necesitaba más dinero. Necesitaba más fe, más orden, más obediencia. Y concluye con una frase que se ha vuelto su lema. El enemigo quería atarme con facturas. Pero Dios me liberó con principios. Amigo, quizás tú también sientes el peso de las deudas, la carga de los pagos, la presión del futuro incierto. Pero escúchalo bien, ese no es tu destino. El mismo Dios que liberó a Débora, puede liberarte a ti. Dios no está limitado por tus ingresos. Él está esperando tu obediencia. Y cuando decides caminar en fidelidad, el cielo se abre sobre tu vida. La deuda deja de ser tu identidad. Y la libertad se convierte en tu nueva realidad. Quizás hoy miras tus cuentas y piensas, no hay salida. Pero recuerda, Cristo no solo vino a perdonar pecados. Vino a romper cadenas, incluso las financieras. La deuda te ata, pero la verdad te libera. Y esa verdad es esta: tú no naciste para deber. Naciste para gobernar. Versículos clave de libertad. Juan 8 versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Proverbios 10 versículo 22, la bendición del Señor enriquece, y no añade tristeza. Lucas 16 versículo 10, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Romanos 13 versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Conclusión. La historia de Débora no es solo la historia de una mujer. Es la historia de cada creyente que ha sido oprimido por la deuda, pero que está a punto de descubrir que la libertad financiera comienza con una revelación espiritual. Porque cuando Cristo entra en tus finanzas, no solo cambia tus números, cambia tu destino.